Bueno, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un momento muy especial y muy deseado porque por fin, bueno, para mí, por fin ha llegado el momento de hacerle la entrevista a Carmen. Ella es alumna de la academia, ha sacado este año la plaza 79 y bueno, es una alumna muy especial porque, como todos, ¿no? Pero personalmente para mí, porque he podido acompañarla durante este camino y bueno, yo siempre imaginaba como el momento de hacer esto porque sabía que tarde o temprano pues iba a llegar, entonces ha llegado y nada, la idea es que ella nos pueda contar un poco pues como siempre, cómo ha sido su camino, su recorrido con este proyecto del PIR y bueno, que también os pueda inspirar, que sin duda me consta que os va a inspirar, estoy segura, eh, para todos aquellos que están en esta cosa de seguir, no seguir, o de empezar o no empezar. Así que bueno, le doy paso a ella para que nos pueda ir contando. Bueno, hola a todos, pues yo soy Carmen y como dice Lucía, pues me la he sacado en mi sexta convocatoria, que se dice pronto. O sea, llevo un camino del PIR bastante largo, pero bueno. Y nada, bueno, yo empecé con el PIR, lo tenía como bastante claro, aunque me daba un poquillo de miedo el lo conseguiré yo. Entonces la primera vez fue como un poco, venga, voy a probar, voy a ver cómo es esto, voy a intentar estudiar y tal bastante, pero a ver qué es lo que ocurre. Y nada, pues en la primera convocatoria la verdad que no me fue mal porque quedé en un puesto alrededor del 500, entonces dije, bueno, pues esto parece que lo puedo conseguir. Entonces, bueno, pues llegó la segunda convocatoria y me quedé a las puertísimas, o sea, quedé a 8 puestos, me parece, más o menos de haberlo conseguido. Y en ese momento, aparte de que, bueno, pues llegó la pandemia y todo fue un poco así raro para todo el mundo, pues llegó Bellot y nos jorobó un poco a todos los opositores. Entonces, en mi tercera convocatoria, la verdad que flojeé muchísimo y ha sido realmente mi peor resultado. Y ahí fue como que sí que un poco me planteé qué hacer, si seguir, si no seguir, si tal, pero como que tenía cierta confianza en mí misma de, joder, yo creo que sí que lo puedo conseguir en algún momento, así que pues seguí. Me costó llegar hasta aquí, pero bueno, pues a la sexta lo conseguí y vamos, ahora ya contentísima de no haber tirado la toalla y de haber seguido persistiendo. No sé, Carmen, qué, o sea, qué ha sido para ti como lo más que te ha ayudado o lo más que te ha eh, empujado a seguir, porque claro, no es solo que hayan sido varias convocatorias, sino como que también te quedabas cerca. Me Entonces quedaba. entiendo que en esos momentos vienen como muchos pensamientos de qué pasa, que no sé, ¿cómo ha sido eso? La verdad que los primeros, o sea, los últimos años, perdón, desde el tercero al último, y yo creo que ese es un sentimiento como bastante generalizado en las personas que persistimos, que era como un poco sensación de indefensión, porque era como, jolín, me quedo a las puertas, pero nunca soy capaz de dar ese salto para llegar a conseguir plaza. Y además yo me planteaba mucho, ¿qué hago mal? En vez de plantearme, lo estás haciendo la gran mayoría de las cosas bien, pero tienes como ese pequeño empuje que a lo mejor te falta. Entonces, ese sentimiento de indefensión, de no controlo el examen, de no controlo la situación, no controlo el temario, cuando realmente, como tal conocimiento, sí que los controlaba bastante bien, pero a lo mejor la indefensión de es que yo nunca lo voy a conseguir, porque total, es que llego al siguiente año y vuelvo a pencar, a lo mejor más por la situación de examen que por otra cosa, pero vuelvo a caer. Entonces, esa sensación de indefensión, la verdad que fatal. ¿Por qué persistía? Yo creo que en realidad por la confianza de en algún momento va a caer, no será, no sé si será hoy, si será mañana, pero en algún momento va a caer. Cuesta, porque cuesta muchísimo al final, que como ves que otra vez te vuelves a quedar a las puertas y dices el próximo año me puede pasar tres cuartas de lo mismo, pero algún día toca, la verdad. Y ha tocado, Sí, ya era justicia. Sí. sí, totalmente. Y una pregunta, ¿qué?
o sea, a lo largo de este tiempo, porque sí que mencionas como la pandemia, momento que me imagino un crítico ahí estudiando, pero ¿has notado o has hecho algún tipo de cambio a nivel del estudio o de, por ejemplo, de los recursos de la academia que tú dijeras, pues mira, ahora mismo me ayuda muchísimo esto, pero ahora me ayudó a esto otro? ¿Cómo ha sido eso? Pues mira, al principio, aparte que a mí lo que más me gustaba de CEDE, de la academia y tal, era como tal los manuales. Me parecía, a mí de hecho me parece el mejor recurso. No he soltado los manuales en ningún momento de toda la preparación. Y al principio lo que sí que no, lógicamente no amplié material ni nada, pero bueno, ya llegó un momento, sobre todo después de la pandemia, a raíz de salir Bellots y demás, que ya consideré que estaba bien por lo menos aumentar material, pero ya no solo por aumentar, sino por tocar las cosas de otra manera, porque era como, jolín, al final el manual, yo decía, pues es que me lo sé de pe a pa y de pa a pe, entonces necesito otra cosa más por donde mirar. Entonces sí que es verdad que los últimos años he aumentado pues con Bellot, DSM, Fonseca y el Moreno, y eso por una parte me ha venido bastante bien. Después a mayores me parece súper importante hacer los simulacros. Y aquí yo creo que tengo que hacer como un poco más de hincapié, porque a lo mejor mis simulacros, sobre todo los primeros años, fueron un poco como simulacros no conscientes. Sobre todo, yo el primero y el segundo año era como que iba también además muy tranquila al examen, no tenía como mucho problema por la situación de examen. Y a raíz del tercero fue como que empecé a flojear muchísimo en la situación de examen, pero no cambiaba mi manera de hacer simulacros. Para mí era como, bueno, pues me ponía un día cualquiera, el día que a mí mejor me viniese, ¿no? A lo mejor no un día que debería hacerlo. Y bueno, pues yo los hago así como un poco rápido y corriendo, sin darle mucha importancia y tal y cual. La verdad que yo además en los simulacros nunca tuve malos resultados, que realmente tenía buenos resultados, pero no me ponía en situación de examen ni nada por el estilo. Y ya este último año que consideré que era más necesario tener una tutorización como más estrecha y te llamé para que me tutorizaras y demás, pues entre las dos y sobre todo tú me hiciste ver sobre todo que mi problema no era de conocimiento, que mi problema era de no te sabes poner en la situación de examen y cuando llegas al examen no has practicado toda esa situación. Entonces empecé mucho a trabajar el hecho de hacer los simulacros los sábados por la tarde, porque además yo soy persona de mañanas y que el examen sea por la tarde me venía fatal. Entonces hacer un simulacro por la tarde también me venía fatal. Lo solía hacer por la mañana, un día, cuando mejor me viniese a mí, lo que fuera. Entonces me obligué como a hacerlo los sábados por las tardes, ser más consciente de voy a hacer unos cuantos descansos porque también intentaba hacer los exámenes como muy por atracón, en plan a ver si acabo ya y me puedo largar de aquí y qué alegría. Entonces no paraba, era como una máquina haciendo el examen. Claro, cuando llegaba la pregunta 150 estaba cansadísima de hacer tanto el simulacro como en los exámenes oficiales. Entonces trabajamos juntas además mucho eso, de venga, pues vete haciendo descanso, a ver cómo te vas sintiendo, hacer los simulacros los sábados por la tarde para mí por lo menos fue esencial para no llegar nerviosa al examen y tampoco llegar cansada, como que ya lo veía como algo normal, era como que los últimos simulacros que hice era como que el cuerpo me pedía el sábado por la tarde hacer un simulacro. Bueno, me pedía entre comillas, tampoco, pero Sí. bueno. Y, y nada, eso me pareció muy importante. Y los resúmenes de CEDE también los utilicé en algunas asignaturas, lógicamente los utilicé bien. Yo este año no tuve clases, porque sí que es verdad que yo considero que las clases son muy importantes los primeros años, pero a lo mejor al final era como que yo no les podía sacar el jugo que les saqué los primeros años. Entonces fui en plan con el curso a distancia. Yo pensaba en esto que lo tengo como muy presente, lo de Jolín, año a año, que modificar para como reinventarse, ¿no? Y yo me acuerdo perfectamente que tuvimos una conversación, no me acuerdo, fue hace años, o sea, no sé si, no recuerdo cuándo, pero que tú me decías que evaluación te lo sabías de memoria. Sí. Y entonces, claro, yo flipaba y yo decía, joder, es que realmente se lo sabe de memoria, o sea, que te sabías ahí el guay o yo no sé qué Sí, era. todo, todas las pruebas, todo. Entonces, claro, esto como que me hace pensar y reforzar como esta idea en la que insistimos de el examen, ¿sabes? Que al final no es un examen de
rellena no sé qué y ponme todo lo que sepas. O sea, que es un examen de discriminar, de reconocimiento. Entonces, como que muchas veces creo que se banaliza un poco el tema de las preguntas o tal, y creo que estoy de acuerdo que en tu caso este año, además, desde el primer momento, fue como el objetivo, o sea, más que hacer el examen o hacer el simulacro, cómo hacerlo, porque Sí, sabíamos totalmente. que iba a aparecer esta cosa anticipatoria, esta cosa de ya voy a ir al examen y a ver, las semanas de antes, ¿te acuerdas que fue como que viene, o sea, que viene? Entonces, eh, Sí, sí, jolín. La verdad que a mí preparar eso me sirvió mucho. Y una de las cosas que he hecho este año como un poco de cambio en relación a años anteriores fue que me uní a un grupo de 5 personas y nos hacíamos preguntas. El hecho de obligarme a hacer una pregunta de examen, me di cuenta de la dificultad que tenía hacer una buena pregunta. Entonces era como que llegó un momento que me permitió también hacerlo así, analizar un poco las preguntas, tanto de los simulacros como de los años anteriores de otros exámenes, y decía, jolín, es que realmente no se buscan las opciones de respuesta muy lejos de donde está la respuesta correcta. Yo que sé, ese tipo de truquillos para luego poder enfrentarte mejor a las preguntas también me ayudaron una barbaridad. O sea, yo creo que entre hacer los simulacros de una manera más consciente, no solo por el contenido, sino por cómo hacerlos, y el poder haber hecho yo durante todo este año preguntas a otras personas y que esas personas me hicieran a mí preguntas, me sirvió muchísimo. Yo eso es una de las cosas que también recalco de este año. qué bien. Y otra cosa, que surge mucho la duda como del tema del material, ¿no? De, pues tú Mm. decías, yo no he soltado los manuales en ningún momento. Hubo un momento que aproveché mucho las clases, pero luego necesitaba más otra cosa. Em, tu material, por ejemplo, ¿tú lo tenías elaborado desde el primer momento y luego lo cambiabas o cada año cambiabas todo? ¿O qué te Nada. ayudó ahí? Tengo mis primeros manuales, o sea, de los manuales, algunos los he cambiado, pero los manuales, o sea, los resúmenes de CD que nos daban en las clases de asignaturas más periféricas siguen siendo los del primer año. Yo los iba cambiando, los iba rellenando, pero cambiarlo para mí era, cada vez que sacabais una nueva edición, yo decía, madre mía, ya me tengo que romper la cabeza otra vez, porque tengo como mucha memoria visual y a mí me gustaba mucho estudiar de que este dato estaba en esta localización del libro, y cuando me cambiabas los manuales yo decía, ¿y ahora qué hago? Entonces, incluso ahora te puedo decir que los manuales son de la edición anterior y que me pasé Sí. durante un tiempo haciendo fotocopias para poder integrar lo nuevo en esos manuales, pero no tener que deshacerme de esos manuales. Yo la verdad que durante la... A ver, es que esto lo tengo que decir, pero es que es verdad, yo he sido muy vaga. Me ha costado muchísimo hacer resúmenes yo o hacer algo yo. Ya cuando lo tuve que hacer un poco, porque Bellot, Moreno, demás, requerían que sacara un poco más de información, me costaba muchísimo. Y yo no hice nunca resúmenes, lo que te digo. Por ejemplo, los manuales de clínica desde el, no sé, te voy a poner un ejemplo, desde el 1 de abril que empezaba a estudiar hasta el 20, bueno, 18 de enero que llegó el examen, yo no lo solté. O sea, era una extensión de mí. Siempre estudiaba por el mismo sitio. O sea, eso impepinable. No tenía mis propios resúmenes. Que yo creo que esto es algo también muy importante porque cuando yo escuchaba a otras personas era como que quería copiar lo que hacían otras personas porque claro, si se habían sacado la plaza, ellas lo estarían Mm. haciendo súper bien y yo súper mal. Y yo creo que este año, tras de las cosas que me planteé, fue que al final te tienes que conocer mucho durante el proceso y saber qué es lo que te viene bien a ti. Porque da igual que a mí, por ejemplo, me haya venido muy bien los manuales, cuando hay otra persona que no le vienen nada bien los manuales y prefiere pues hacerlo por resúmenes o trabajar en Anki, que a mí me intentaron inculcar el Anki, como tienes que hacer Anki. Pues que yo me ponía nerviosa de tener que hacer las propias tarjetas como para utilizarlas en algún momento. Nunca utilicé Anki. Otra amiga me decía, yo hago unas tarjetas. Pues me compré un mazo de tarjetas para hacerlas aquí y sí, hacerlas las hacía, pero no las volvía a mirar. Era todo mentira y las tenía. Claro. Entonces yo creo que es muy importante conocerse y saber qué es lo que te viene bien a ti, que a lo mejor no es lo que le viene bien a otra persona. Claro, y al final es como el equilibrio entre seguir un método propio, pero saber de ese método qué funciona y qué no funciona,
y estar abierto como a modificaciones, ¿no? Yo pensaba también cómo hacías, por ejemplo, con esto de la información nueva que se va ampliando año a año, o sea, cómo machacar eso sin perder la base de la materia, que es lo que estructura, porque muchas veces pasa que la gente empieza a leer, a leer, a leer y luego sabe tanto que lo básico como que se duda muchísimo más. Yo creo que esto es lo que a mí me pasó el año anterior a este examen, que me sabía mucho datos absurdos y no me sabía lo básico. Y de hecho a veces este año, sobre todo también haciendo los simulacros, me daba cuenta de que a lo mejor me decían, ¿cuál es el tiempo del trastorno depresivo mayor? Y dudaba. Y entonces también fue un poco plantearme, vale, me tengo que saber algún dato pequeñito porque me lo pueden preguntar, pero es que no pierdas lo básico. Y yo al final lo que hice fue siempre con los manuales de CD delante, yo me cogía, por ejemplo, el Bellots, me leía la parte y lo que no estuviera en los manuales de CD lo metía. Pero si estaba, yo no lo volvía a tocar. Y me hice como un manual con cada uno de los trastornos, en donde dividía en cada manual que tuviese que ser con datos más absurdos, pero siempre teniendo como base el de CD, nunca perdiendo el de CD. Y me leía todas las veces lo mismo, lo que tú dices, lo básico, porque pasarlo por alto y decir, no, es que ahora me toca aprender esto otro, es un riesgo bastante grande, porque se olvida. Al final hay cosas que se olvidan, aunque sea básico. Carmen, ¿y qué crees que ha, o sea, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero ¿qué crees que ha pasado para que este año sea tu año? Me hace mucha gracia porque hubo una tutoría que tuvimos y me dijiste, te imagínate, porque yo recuerdo que te llamaba y te decía, pero es que ¿qué hago, Lucía? Es que yo creo que tengo que cambiar algo, pero es que tampoco sé qué tengo que cambiar. Y tú me decías, pero que no tienes que cambiar nada. Y dice que es que cuando me acuerdo que me dijiste, cuando te la vayas a sacar y te vaya a entrevistar, y yo dije, esto no va a pasar nunca. Esto. Y me dijiste, ya verás cómo te lo preguntan y dirás, no, si es que casi no he hecho ningún cambio, o sea, más o menos ha sido lo mismo. Y tenías toda la razón. Al final, para mí realmente este año, lo que te decía antes, lo más importante fue trabajar la situación de examen, o sea, impepinable. Y después, que también parece una tontería, pero empoderarme el día del examen. O sea, yo recuerdo años anteriores, sobre todo los dos últimos anteriores a este, que cuando llegaba una pregunta que no me sabía, tenía como una vocecilla interior que me decía, ¿ves? No te la sabes, ya te vas a quedar fuera, vas a suspender segurísimo. Entonces, claro, pues todo ese negativismo al final seguía en todo el examen y cuando dudaba en una pregunta, no confiaba para nada en mí, era como, es que esta no te la sabes, no te la sabes ni de coña. Bueno, pues este examen me flipé, porque es que es verdad que me flipé. Llegaba a las preguntas que eran muy difíciles y yo decía, pero a ver, que tú sabes más que ellos, que no será verdad, pero me da igual, yo me decía, tú sabes más que ellos. Así que lo que sepas, es que si lo sabes perfectamente, era como que me empoderé muchísimo durante el examen y yo creo que eso también me hizo tener un control en el examen que ni yo me lo creo, vamos, ya te lo digo, que yo cuando llega la última pregunta dije, jolín, he acabado y no he tenido ningún sentimiento de qué malo estás haciendo o no te sabes nada. Y lógicamente había cosas que no me sabía, pero no tenía esa sensación. Entonces, yo creo que también eso es bastante importante. Qué bien, y hablábamos antes de ir tranquilo, ¿no? De ya llegar a un punto, además que yo pensaba, por eso creo que esta entrevista puede ayudar mucho a la gente, porque se da una situación que es que cuando van aumentando los años, es como un poco contradictorio, pero como que surge muchísima más inseguridad y Muchísimas. muchísimo más y sí. Entonces, ¿eso cómo lo manejaste? Lo manejé fatal, sinceramente. Al principio, sobre todo, yo creo que siempre te llamaba llorando, que es que digo, madre mía, Lucía, ¿qué tendrá que pensar de mí? Porque siempre era como, ¿y si vuelve a ser que no? Era como otra vez de decir, jolín, es que otro año más, en serio, es que no puedo con ello, no. Lo manejé, la verdad, que bastante mal. Pero sí que es verdad que tuve un momento que me diste un consejo que yo creo que sí que lo apliqué de déjalo para tu yo futuro. Entonces había, sobre todo esto me pasó más al final de la preparación, tipo en plan noviembre, diciembre, y ya sí que Mm. había un momento que me venía a la cabeza de, ¿y si no? ¿Y si lo vuelves a suspender? Y tal, y era como, mira, pues ya está. Que la Carmen futura se haga cargo de eso, yo ahora no me voy a hacer cargo de eso. Y la verdad que
intentar como quitarme ese peso, que sí que es verdad que cuesta un montón, porque al final llega un momento pues que tienes una edad, que tienes una situación, que ya quieres que empiece un poco tu vida, por decirlo de alguna manera, que te cuesta un montón dejar ir esa ansiedad de, bueno, veremos a ver qué pasa. No pasa nada si es que no, es que realmente pasaba mucho, pero intentar aparcarla un poco al lado de ya tomaré la decisión cuando pase, me ayudó también mucho a poder seguir, porque sí que es verdad que años anteriores el y si suspendes me comía la mañana de estudio, por ejemplo, y entonces tampoco me permitía estudiar, no me permitía estar tranquila. Entonces aparcarla un poco me ayudó un montón. Pero sí que es verdad que, y esto también es algo que me gustaría recalcar, porque sé que cuando van pasando convocatorias, yo a veces veía a la gente que se lo sacaba a la segunda, a la tercera, y los veía con una seguridad, y yo decía, es que yo no tengo esa seguridad en mí misma. O sea, ahora mismo ya, o sea, sí, al principio la tenía y decía, bueno, es que yo seguro que soy capaz de sacar esto. Pero llegaba un momento que decía, es que yo no lo voy a sacar. Y hasta que Mm. no lo compartí con otras compañeras que llevaban bastante tiempo de a nosotros pasa lo mismo, tenemos esa misma inseguridad de nunca vamos a ser capaces, es que tampoco me sentía en ese aspecto como un poco sola, de, jolín, Mm. me pasa a mí, pero no le pasa a nadie más. Y eso también me tranquilizó bastante de, bueno, pues un sentimiento compartido entre todos, pues es menos doloroso por lo menos. Pero sobre todo, por lo menos de cara a la preparación, aparcar un poco ese easy, que también todo esto depende un poco de la situación de cada uno. Claro que yo, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, pues si era que no y tenía que volver a intentarlo, tenía bastante apoyo, entonces sabía que, bueno, esto lo digo ahora, pero creo que si hubiera sido que no hubiera suspendido, no sé lo que hubiera dicho, pero yo creo que hubiera seguido y ya está. Y algún día, es que algún día suena la campana de verdad. Es que, o sea, yo como que siempre lo he pensado y creo que eres como el claro ejemplo de que a veces se trata de persistir y es verdad que para persistir hay todo un mundo, ¿no? Y no todo el mundo, pues no todo el mundo se lo puede permitir, no todo el mundo puede o no todo el mundo quiere, entonces es completamente respetable, ¿no? Pero, jolín, como que creo que también una buena referencia, ¿no? Para que sobre todo no se caiga en esto de pensar eh, esta mala suerte solo la tengo yo, ¿sabes? Porque ya quedarme en las puertas 2 años o 3, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante el poder ver que a veces pasa, que es Sí, una sí. injusticia brutal, porque es que es así, eh, pero que al final, pues, jolín, si te lo llegan a decir hace 3 años, Ya te digo. qué bien. Jo, me alegro muchísimo, de verdad. No sé si podrías como decirle algo a esas personas que, pues que están en una situación similar, aunque no haya sido un recorrido igual, pero no sé, como es verdad que ahora estás en un momento diferente, ¿no? Porque ya ahora nos cuentas un poco cómo llevas todo esto de las plazas, pero a esas personas que están como en esa duda o en esa cosa, con la sensación que tienes ahora, si les podrías decir algo, mandar algún mensajillo. Hombre, yo lógicamente desde mi posición les animaría a seguir. Si es lo que de verdad quieren, yo les animaría totalmente a seguir y sobre todo que confíen en ellos mismos, que es que en algún momento se saca de verdad y que a lo mejor no es hoy, no es mañana, pero que confíen en ellos, que confíen mucho. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este nuevo momento de R0? La verdad que es rarísimo, sobre todo al principio, sabes que yo no, o sea, es que volvemos a lo mismo, después de 6 años sientes que tú no vas a ser capaz nunca de conseguirlo y de repente lo consigues y es como que no te lo crees. O sea, pero vivo en modo en una nube que a veces me dice una amiga, quedamos a las 12 de la mañana y hay un pequeño, hay algo que salta en mí que dice, a las 12 tengo que estudiar. Y digo, ah, no, que ahora ya no. O sea, todavía estoy un poco como en el modo nube. Todavía no he puesto los pies en la tierra de ahora ya sí que es que sí. Pero bueno, la verdad que muy contenta. O sea, es que yo creo que animo más a la gente a que si lo tienen claro, que persistan, porque la felicidad que tienes ahora es enorme. Y que también, esto lo hablaba contigo y me pasó también a raíz después de sacar el doctorado, que no te, o sea, no te acuerdas de todo lo malo. Yo ahora mismo no recuerdo,
no lo, o sea, o por lo menos no lo vivo con la cosa de, jolín, lo que lloré. O sea, yo ahora mismo no me acuerdo que este año haya llorado nada. Y creo que sí, Mm. que llora bastante. Así que, jolín. Es verdad que, de hecho se dice como mucho, yo lo he escuchado incluso en mi hospital con compañeras o con adjuntas, que la felicidad que se siente cuando uno se saca el PIR, hostia, es como Exagerado. muy loco y, y como que yo creo que no es tanto que se olvide todo, porque evidentemente, joder, pues ahí Ya está, está. pero como que le coges una perspectiva de decir, es que ha merecido la pena y eso que aún no te has metido en todo esto de la residencia, ¿no? Pero que es una sensación muy, muy guay. Totalmente. ¿Ya has pensado qué quieres hacer? ¿Dónde? ¿Nos puedes adelantar algo? Yo la verdad que lo tenía bastante claro, claro, yo también además cuando vi el número de plaza yo dije, pero ostras, no me lo creía para nada. Y yo siempre he querido quedarme en León, porque yo soy de León, vivo aquí con mi pareja, entonces me encantaría poder quedarme aquí en León. Creo que tengo posibilidades, o sea que espero que sí que pueda quedarme. ¿Y qué tal todo? Bueno, no sé si has preguntado ya los resis o estás un poco todavía con las vacaciones. Todavía estoy en modo vacaciones. Tengo viajes Vale. programados para la semana que viene, entonces he dicho, mejor no hablo con ellos y ya cuando venga con más tranquilidad hablo con ellos, quedo y que me cuenten todo bien. Pero sí tengo ya el número de la R1 para hablar con ella. Qué bien, qué bien. Bueno, yo te digo que creo que es un buen momento, además, este ahora para viajar, para desconectar, para dormir. Eh, Que esa es es otra, que increíble. yo ahora duermo peor que cuando estudiaba. Ahora me despierto a las 7 de la mañana y es como, ya no tengo sueño. Digo, jolín, el hábito de estudio, de levántate siempre a la misma hora, de ponte de tal, todavía no lo he perdido. Total, total. Bueno, aprovecha estos meses y que la residencia luego viene con intensidad. Así que a disfrutarlo mucho. No sé si hay algo más que se quede. Estoy pensando y creo que está como todo bastante completo. Insisto, yo creo que es una entrevista que puede inspirar a mucha gente. Eh, entonces, bueno, si no hay nada más y te parece, lo dejamos aquí. Vale. Y nada, muchas gracias por todo, por el proceso, yo personalmente, como estoy muy contenta de haber sido testigo de esto y nada, gracias por contarnos tu experiencia, que sin duda yo creo que eso va a ayudar mucho. Eso espero.